Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Jaime I el Conquistador. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Jaime I el Conquistador fue rey de Aragón, conde de Barcelona y señor de Montpellier de 1213 a 1276, rey de Mallorca de 1231 a 1276 y de Valencia de 1238 a 1276. Su largo reinado de 62 años no solo es el más largo de cualquier monarca ibérico, sino uno de los reinados monárquicos más largos de la historia, por delante de Hirohito, pero detrás de la reina Victoria y Fernando III de Nápoles y Sicilia. Jaime nació en Montpellier el 2 de febrero de 1208 como único hijo de Pedro II de Aragón y María de Montpellier. Cuando era niño, Jaime fue convertido en un peón en la política de poder de Provenza, donde su padre participó en luchas ayudando a los herejes cátaros de Albi contra los cruzados albigenses liderados por Simón IV de Montfort, conde de Leicester, que conspiraban para exterminarlos. Pedro II se esforzó por aplacar a los cruzados del norte, concertando un matrimonio entre su hijo Jaime, de 2 años, y la hija de Simón IV. Confiere la educación del niño al cuidado de Montfort en el año 1211, pero pronto se vería obligado a tomar las armas contra él, muriendo en la batalla de Muret el 12 de septiembre de 1213. Simón IV de Montfort habría utilizado de buena gana a Jaime como un medio para extender su propio poder si los aragoneses no hubieran apelado al Papa Inocencio III, que insistió en que Montfort le entregara. Jaime sería entregado al legado papal Pedro de Benevento en Carcasona en mayo o junio de 1214. Fue entonces cuando el joven Jaime es enviado a Monzón, donde fue confiado al cuidado de Guillem de Montredó, jefe de los caballeros templarios en Aragón y Provenza. Mientras tanto, la regencia recayó en su tío abuelo Sancho, conde de Rosellón, y en su hijo y primo del rey, Nuño. El reino estuvo sumido en la confusión hasta que, en 1217, los templarios y algunos de los nobles más leales llevaron al joven rey a Zaragoza. En 1221, contrajo matrimonio con Leonor, hija de Alfonso VIII de Castilla. Los siguientes 6 años de su reinado estuvieron llenos de rebeliones por parte de los nobles, siendo a través de la paz de Alcalá del 31 de marzo de 1227 que finalmente los nobles y el rey llegaron a un acuerdo. En 1228, Jaime enfrentó la oposición más dura hasta el momento por parte de un vasallo. Guerau IV de Cabrera ocupó el condado de Urgel en oposición a Aurembiax, la heredera de Ermengol VIII, que había muerto sin hijos en 1208. Aunque la madre de Aurembiax, Elvira, se había hecho protegida del padre de Jaime, a su muerte en 1220, Guerau ocupó el condado y desplazó a Aurembiax, alegando que una mujer no podía heredar. Jaime intervino en nombre de Aurembiax, a quien debía protección. Compró a Guerau y permitió que Aurembiax reclamara su territorio, lo que hizo en Lleida, convirtiéndose, probablemente también, en una de las primeras amantes de Jaime. Ella entregó Lleida a Jaime y acordó mantener a Urgel en feudo para él. A la muerte de esta, en 1231, Jaime intercambió las Islas Baleares por Urgel con su viudo, Pedro de Portugal. El 5 de septiembre de 1229, las tropas aragonesas, compuestas por 155 barcos, 1.500 jinetes y 15.000 soldados, zarparon de Tarragona, Salou y Cambrils, en el sur de Cataluña, para conquistar Mallorca, entonces en manos de Abu Yahya, el semi-independiente almohade y gobernador de la isla. Aunque un grupo de caballeros aragoneses participó en la campaña debido a sus obligaciones para con el rey, la conquista de Mallorca fue principalmente una empresa catalana, y los catalanes constituirían más tarde la mayoría de los colonos de Mallorca. Jaime conquistó Mallorca el 31 de diciembre de 1229 y posteriormente Menorca en 1232 e Ibiza en 1235 fueron adquiridas durante la Reconquista. Valencia capituló ante el dominio aragonés el 28 de septiembre de 1238, tras una extensa campaña que incluyó el sitio de Burriana y la decisiva batalla del Puig, donde el comandante aragonés Bernat Guillén Ildentenca, que también era el primo del rey, murió a causa de las heridas recibidas en combate. Cuentan los cronistas de la época que el rey Jaime I utilizó pólvora en el asedio al castillo de Museros. Desde 1230 a 1232, Jaime negoció con Sancho VII de Navarra, quien deseaba su ayuda contra su sobrino y pariente varón vivo más cercano, Teobaldo IV de Champaña. Jaime y Sancho
negociaron un tratado por el cual Jaime heredaría Navarra a la muerte del viejo Sancho, pero cuando esto ocurrió, en 1234, los nobles navarros elevaron a Teobaldo al trono y Jaime lo tuvo que disputar. Se requirió entonces la intervención del Papa Gregorio IX y al final Jaime aceptó la sucesión de Teobaldo IV. Jaime I se esforzó mucho por formar un estado a ambos lados de los Pirineos para contrarrestar el poder de Francia al norte del río Loira. Mediante el Tratado de Corbeil, firmado en mayo de 1258, puso fin a su conflicto con Luis IX de Francia, asegurando la renuncia francesa a cualquier reclamación histórica de soberanía sobre Cataluña, incluido el Condado de Barcelona. Durante las 2 décadas que le quedaron después de Corbeil, Jaime luchó contra los moros en Murcia en nombre de su yerno Alfonso X de Castilla. El 26 de marzo de 1244, los dos monarcas firmaron el Tratado de Almizra para establecer sus zonas de expansión en Andalucía y evitar futuras disputas entre ellos. En concreto, definió las fronteras del recién creado Reino de Valencia. Jaime lo firmó en esa fecha, pero Alfonso no lo firmó hasta mucho después. Según dicho tratado, todas las tierras al sur de una línea de Biar a Villajoyosa, pasando por Busot, estaban reservadas para Castilla. Abaca, el Khan de Tartaria, mantuvo correspondencia con Jaime a principios de 1267, invitándolo a unir fuerzas con los mongoles y emprender una cruzada. Jaime envió un embajador a Abaca en la persona de Jaime Alaric de Perpignan, quien regresó con una embajada mongol en 1269. El Papa Clemente IV trató de disuadir a Jaime de dicha cruzada, considerando que su carácter moral era deficiente, y Alfonso X hizo lo propio. No obstante, Jaime, que entonces estaba haciendo campaña en Murcia, hizo las paces con Muhammad I, el sultán de Granada, y se dedicó a recaudar fondos para su cruzada. Después de organizar el gobierno para su ausencia y reunir una flota en Barcelona en septiembre de 1269, Jaime I estaba listo para navegar hacia el este. Una tormenta, sin embargo, lo desvió de su rumbo y aterrizó en Aigues Mortes. Según las crónicas, regresó a casa vía Montpellier por el amor de su señora Berengaria y abandonó cualquier esfuerzo adicional de cruzada. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Los hijos de James, Pedro Fernández y Fernán Sánchez, a quienes se les había dado el mando de parte de la flota, sí continuaron su camino hasta Acre, a donde llegaron en diciembre de 1269. Descubrieron que Baibars, el sultán mameluco de Egipto, había roto su tregua con el reino de Jerusalén y estaba haciendo una demostración de su poder militar frente a Acre. Durante la manifestación, las tropas egipcias, escondidas entre los arbustos, tendieron una emboscada a una fuerza franca que regresaba y que había estado en Galilea, aniquilándolos salvajemente. Los hijos de Jaime, inicialmente deseosos de pelea, cambiaron de opinión tras este espectáculo y regresaron a casa vía Sicilia, donde Fernán Sánchez fue nombrado caballero por Carlos de Anjou. Jaime fue un gran mecenas de la Universidad de Montpellier, que debe gran parte de su desarrollo a su impulso. También fundó un estudio en Valencia en 1245 y recibió privilegios para ello del Papa Inocencio IV, aunque no se desarrolló tan espléndidamente. En 1263 presidió un debate en Barcelona entre el rabino judío Nahmanides y Pablo Cristiani, un destacado converso. También construyó y consagró la Catedral de Lleida, que fue construida en un estilo de transición entre el romántico y el gótico, con poca influencia de los estilos moriscos. Jaime fue el primer gran patrocinador y mecenas de la literatura vernácula catalana. De hecho, se le puede llamar el primero de los prosistas calanes. Aunque James era un escritor en prosa y patrocinaba principalmente obras en prosa, apreciaba el verso. Como consecuencia de la cruzada albigense, muchos trovadores se vieron obligados a huir del sur de Francia y muchos encontraron refugio en Aragón, a pesar de su temprano patrocinio de la poesía, por influencia de su confesor, Ramón de Penyafort. Jaime trajo la Inquisición a su reino en el año 1233 para impedir cualquier traducción vernácula de la Biblia. Jaime se casó por primera vez en 1221 con Leonor, hija de Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Inglaterra. Aunque más tarde anuló el matrimonio, el único hijo que tuvo con ella, Alfonso, fue declarado legítimo. En 1235, Jacobo se volvió a casar con Yolanda, hija de Andrés II de Hungría y de su segunda esposa Yolanda de Courtenay. Tuvieron numerosos hijos, destacando a Yolanda, nacida en 1236 y también conocida como Violant, que se casó con Alfonso X de Castilla. Pedro III, nacido en 1240, su sucesor en Aragón,
Cataluña y Valencia. Jaime II, nacido en 1243, su sucesor en Baleares y Languedoc. Constanza, nacida en 1239 y casada con Manuel de Castilla, hijo de Fernando III. E Isabel, que nació en 1248 y se casó con Felipe III de Francia. Jaime se casó en tercer lugar con Teresa Gil de Vidaurre, pero solo por documento privado, y la abandonó cuando, según afirmó ella desarrolló lepra. Los hijos del tercer matrimonio fueron reconocidos en su último testamento como en la línea de sucesión al trono, en caso de que fracasaran las líneas mayores. Jaime I también tuvo varias amantes, tanto durante como después de sus matrimonios, y tuvo varios hijos ilegítimos. El favor que Jaime mostró a su descendencia ilegítima provocó protestas de los nobles y conflictos entre sus hijos legítimos e ilegítimos. Cuando uno de estos últimos, Fernán Sánchez, fruto de sus amoríos con Blanca de Antillón, que se había comportado con grave ingratitud y traición hacia su padre, fue asesinado por el hijo legítimo Pedro, el viejo rey dejó constancia de su sombría satisfacción. En su testamento, el aún rey Jaime I dividió sus posesiones entre sus hijos con Yolanda de Hungría. El citado Pedro recibió las posesiones hispanas en tierra firme, y Jaime II recibió el reino de Mallorca, que incluye las Islas Baleares, los condados de Rosellón y Cerdaña, y el señorío de Montpellier. Tal división produciría inevitablemente conflictos fratricidas. En el año 1276, el rey cayó gravemente enfermo en Alcira y renunció a su corona con la intención de retirarse al monasterio de Poblet, pero murió en Valencia el 27 de julio, a los 68 años. Su cuerpo momificado fue exhumado posteriormente en 1856, cuando el monasterio estaba en reparación y se tomó una fotografía del rey. La fotografía de la cabeza de la momia mostraba claramente la herida en la ceja izquierda que el rey llevaba debido al disparo de una ballesta sarracena. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.